No. Buenas tardes, espero que se oiga bien. Mi nombre es Jacobo Calvo, soy secretario de organización de la agrupación local de Granada, aunque aquí además estoy como docente. Soy orientador en el Instituto Moraima de Loja y creo que, bueno, que desde el planteamiento que se hace este foro, creo que era importante que tuviéramos voz todos y todas las docentes que formamos parte de la militancia y que de alguna manera podíamos estar en este magnífico acto esta tarde. Un foro sobre el fortalecimiento de la educación pública como herramienta de transformación social. Pero además con un apunte más, y es que la militancia habla. Ya teníamos ganas de hablar, y en especial en el sector de la educación, pues porque sobran los motivos en relación a todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de la gestión del gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Y hay que agradecerle a Juan Espada que tengamos este encuentro para precisamente eso, reflexionar y hacer aportaciones precisamente desde un planteamiento eminentemente crítico por, como digo, la nefasta gestión. Juan Espada irá tomando nota de todo lo que vayamos aportando y por situar algunas cuestiones que creo que son especialmente relevantes. Una de ellas, evidentemente, pasa por blindar la escuela pública, por bajar la ratio. Se ha perdido una importante oportunidad para hacer esa bajada de ratio en beneficio, como no puede ser de otra manera, de la mejora de los éxitos escolares. Reforzar también los servicios complementarios. Se ha hecho un profundo daño a las familias en servicios fundamentalmente como el del comedor escolar y que tanto agravio ha supuesto a los centros de la escuela pública. Como decía antes, hay que seguir en esa línea de mejorar los éxitos escolares y, por tanto, también tener claro una apuesta por la FP dual y haciendo un recorrido por todas las etapas obligatorias y postobligatorias. También en la etapa infantil 0-3, una etapa que evidentemente se convierte en una etapa prioritaria, no ya solo desde el punto de vista de la conciliación familiar, sino también como una etapa de formación importante para los alumnos y las alumnas de 0-3 años. Otra cuestión que creo que es relevante que debemos ahondar es en los planes de igualdad. El daño que está haciendo Partido Popular, Ciudadanos y Vox en los planes de igualdad. Somos pioneros, el Partido Socialista, en implementar esos planes de coeducación en los centros educativos y de todo y todas es conocido el profundo daño que se está haciendo a la igualdad, a la coeducación en la escuela pública andaluza. Y, como no, reforzar la participación de las familias. Las AMPA se han visto muy agraviadas también en los centros educativos andaluces. Se le ha quitado una importante participación, incluso el poder de decisión, y ya sabemos que el Partido Socialista, en cada una de las normativas que se han llevado a cabo, se le ha dado un papel relevante y fundamental como un miembro más de la comunidad educativa que debe ser partícipe, como no puede ser de otra manera, de esa mejora de los éxitos escolares. Esos son los retos que nos vienen por delante, además de otros retos apasionantes con la nueva ley educativa, la LOMLOE, que ha aprobado el Gobierno de España y que también nos plantea retos desde el punto de vista de la educación en valores, tan fundamental ahora en una etapa en que parece que adolecemos de lo mismo, pero no solo eso, sino también el darle una vuelta a los currículos para que no sean desde un planteamiento y un desarrollo eminentemente académico y sí que fundamentalmente sean y estén orientados para un aprendizaje para la vida. Creo que, por situar algunos de estos temas, creo que son fundamentales para que los podamos abordar. Ni que decir tiene todo ello desde un planteamiento eminentemente inclusivo, la inclusión plena, de la que debemos aportar y apostar mucho y bastante de cara a los próximos años, como también plantea la LOMLOE. Y ya decía que esto puede ser de entrada posibles propuestas, independientemente de que lo que luego cada cual considere que pueda aportar. En definitiva, si no todo cabe en esta tarde, sí que luego hay una página, el cambio para gobernar.es, donde se podrán recoger estas y otras muchísimas propuestas para ir conformando ese programa de gobierno que llevará, sin duda, a Juan Espada al gobierno de la Junta de Andalucía. Por mi parte, nada más, quiero presentar a María José Aguilar Cano, maestra de Francisco Solano de Montoro, en Córdoba, también jefa de estudios, y encantado de pasarte la palabra. Gracias, Jacobo. Muy buenas tardes a todos, compañeros y familia socialista. Mi nombre es María José Aguilar y, como ha dicho el compañero Jacobo, soy jefa de estudios de un colegio de la localidad de Montoro, San Francisco Solano.
Es un honor, es un placer compartir con todos vosotros y con Juan este encuentro en el que se pone sobre la mesa el motor, la ilusión diaria y el impulso que a nosotros nos mueve y mueve al mundo, la educación. Yo quiero agradecer a Juan, y yo creo que lo hago en nombre de todos mis compañeros y compañeras, la oportunidad de ser escuchados en un momento en que se peca precisamente de todo lo contrario. Después de un año que ha sido muy duro, muy difícil, y en el que nos hemos sentido totalmente desamparados por la administración, en el que hemos tenido que ser sanitarios, especialistas en riesgos laborales, estrategas para una situación para la que no estábamos preparados y soldados en primera línea de batalla, merecemos ser escuchados. Y hoy Juan está aquí para hacerlo. Vamos a tratar de exponer nuestras inquietudes, nuestros desvelos. Vamos a contar cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. ¿Por qué se siente así la escuela pública? Una escuela en la que los maestros estamos hartos que sea moderada desde despachos, porque la lucha está a pie de aula. Pero sobre todo vamos a compartir nuestras propuestas para hacer que nuestra escuela, la pública, sea cada vez mejor. Somos parte del motor de la maquinaria más hermosa del mundo, porque el engranaje de esta máquina lo forman personas y se trabaja por ellas y para ellas. Es el momento de demostrar lo que los maestros siempre hemos tenido, la fuerza, las ganas, la preparación y la ilusión, para que la educación pública se convierta en el eje vertebrador de una sociedad que mira al futuro. Una sociedad y una educación pública que necesita cambios, y el cambio siempre estará en las manos de quien sabe escuchar. Por eso para mí es un inmenso placer presentar a una de esas personas que sabe escuchar. Así que, compañeros, yo os dejo con Juan Espada. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por participar en esta webinar, y gracias sobre todo a los compañeros que me acompañan introduciendo este debate. El otro día tuvimos una webinar también sobre la sanidad pública y, bueno, pues prácticamente nos desbordasteis con vuestras propuestas, con vuestras ganas y sobre todo con la intensidad de ver cómo al final el proyecto que presentemos los socialistas para pedir la confianza de los andaluces cuando se convoquen las próximas elecciones tiene que hacerse desde un trabajo intenso como el que hoy estamos arrancando con esta reunión para hablar de educación. Tenemos muchos temas que abordar y creo que este sin duda es un asunto capital. En una sociedad que se transforma a una velocidad vertiginosa, creo que la educación, la formación que reciben nuestros niños y niñas, los jóvenes, es absolutamente fundamental y, por tanto, desde el Partido Socialista no podemos conformarnos ni siquiera con la experiencia de haber llevado a cabo los cambios y las reformas legislativas más importantes que se han llevado a cabo en nuestro país en materia de educación, ni siquiera con la experiencia de tantos años de gobierno socialista en Andalucía. Creo que debemos comprometernos con la renovación permanente de nuestro proyecto y creo que eso se tiene que hacer desde la escucha, en primer lugar, de los docentes que están en las aulas, los responsables, como se decía, de la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes y, por tanto, los que saben lo que funciona, lo que no funciona y, sobre todo, en qué invertir o cuáles son los recursos que son necesarios para que la educación pública siga siendo la referencia en la igualdad de oportunidades de una sociedad en valores como la que creemos y por la que defendemos nuestro proyecto socialista. En ese sentido, creo que en los últimos años, en el último tramo de nuestro gobierno socialista en Andalucía, recibimos importantes críticas desde distintos sectores y creo que deberíamos quizá coger en ese punto el testigo para analizar si hemos sido suficientemente capaces de impregnar las propuestas, las recomendaciones, las críticas, cómo no, y sobre todo las mejoras que desde el propio sector se nos hacía. En ese sentido, como en otros ámbitos, creo que el proyecto con el que nos presentemos en las próximas elecciones autonómicas tiene que ser capaz de conectar mejor con la confianza, sobre todo de nuestra comunidad educativa en primer lugar. Y, por tanto, no solo de los docentes, también de los padres y madres, de las expectativas que la educación pública tiene en nuestra sociedad y, sobre todo, a la luz de estos ya más de 2 años de gobierno de las derechas en las que hemos podido ver claramente por primera vez en Andalucía cuáles eran los primeros movimientos, en este caso, de nuestro adversario político cuando ha llegado
al poder autonómico. Esa responsabilidad nos toca a nosotros. Creo que tenemos la principal amenaza justamente, y como hemos visto aquí, en que la extrema derecha sea y condicione aún más las decisiones que tenga que tomar la otra derecha, la del Partido Popular, y en este caso creo que más que nunca nos debemos comprometer de manera absolutamente contundente y unánime en que nuestro proyecto sea un proyecto con ideas claras, en el que se demuestre hasta qué punto es importante un gobierno progresista para llevar a cabo el modelo educativo que creemos y en el que apostamos. No quiero extenderme más, prefiero escucharos y, en todo caso, al final, pues poder tomar la palabra y, de alguna manera, repasar algunas de las cuestiones fundamentales que hayáis podido trasladar. Como se os ha dicho, también en esa dirección, en ese correo electrónico, podréis incorporar propuestas y, sobre todo, lo que vengo diciendo en cada rincón de Andalucía en la que he podido dirigirme a la militancia. Creo que el proceso de elaboración de nuestro proyecto empieza el mismo día 14 de junio, en el que ya se hayan pronunciado las bases y la militancia socialista para elegir entre las 3 candidaturas que nos presentamos a estas elecciones primarias, y a partir de ahí es evidente que nos queda un camino largo por delante para construir ese proyecto y, sobre todo, dialogarlo y escuchar a todos y cada uno de aquellos que quieran participar en el mismo y, por tanto, tenerlo perfectamente preparado para que en el momento que se convoquen nuestras elecciones, las elecciones en Andalucía, sea el proyecto que presentamos a la ciudadanía. Así que, sin más, tenéis la palabra y empecemos, si os parece, con el debate y con las propuestas. Muchas gracias. Los teléfonos de los micrófonos de los teléfonos que vayáis a intervenir lo tenéis que tener en silenciado, y cuando vayáis a intervenir, quitar el micrófono. Para solicitar la palabra tenéis que darle a solicitar la palabra, como si veis las manitas que están poniendo los demás compañeros y compañeras. Las 2 personas primeras que intervienen, Isabel Bernal y Javier Salas. Primero, Isabel Bernal. Vale, buenas tardes. No pensaba que había sido la primera. Lo primero, decir gracias por esta oportunidad, por la oportunidad que brindáis de poder expresarnos en este aforo en el que yo creo que todos estamos comprometidos con la educación. Lo segundo, que no tengo el gusto de conocer al señor Espadas, pero sí le quiero decir que le he dado mi aval, porque verdaderamente creo que hace falta una renovación, un cambio, y creo que hace falta una nueva ilusión. Y bueno, desde eso, escuchándole a usted apoyando su candidatura. Luego iba a decir que quiero dar mi humilde opinión, pero mi humilde opinión de 30 años de docente, 14 de directora de un centro público y presidenta de ASADIPRE los últimos 5 años, ¿no? De ASADIPRE Córdoba. Entonces, bueno, de otras cosas no puedo hablar, pero aquí sí me gustaría hacer alguna propuesta, porque creo que algo entiendo, ¿no? En los últimos años que hemos estado trabajando, yo personalmente lo que he sentido más desfavorecida es la apuesta que está haciendo ahora mismo el Gobierno por la concertada, ¿no? Yo creo que ha habido realmente un empuje grande en todos los ámbitos, incluso en la FP, en la primaria, y además con la palabra libertad, ¿no? Las familias tienen la libertad de elegir el centro que quieran, y yo pienso que ha habido un fomento y un empuje a la concertada. Yo creo que si tenemos la suerte de coger la Junta de Andalucía, hay 3 cosas fundamentales que habría que arremeter durante los próximos años, y voy a ser sincera porque son muy difíciles, ¿no? Lo primero es enmendar un error. Hay un error grave que es el concierto, un error grave que todos sabemos que viene, bueno, de la Constitución, de todos los partidos políticos que durante estos años han estado firmando ese concierto, que se firma cada 6 años en vez de cada 4. Yo creo que todos entendemos del concierto. Es lo primero que hay que meterle mano. Si no metemos mano a ese concierto, no podemos seguir adelante con, bueno, pues con lo que queremos, que es una educación pública de calidad para todos. ¿Cómo ahora mismo ese concierto se está viendo también favorecido? Pues yo creo que también dentro de nuestra estructura se han tocado cosas como las áreas, con la educación física, con la religión. Se han tocado, como habéis dicho, el plan de igualdad y otra serie de programas, ¿no? Que se ve que han empujado hacia una dirección lo que es los centros, ¿no? Pero como no dejemos de hablar de empresa privada y colegios públicos, como no dejemos de equiparar la concertada y la pública cuando las instalaciones no son comparables, ni la contratación de personal no son comparables, es que nos estamos equivocando de facto incluso nosotros, en comparar, en legislar con la misma legislación, en exigir lo mismo a 2 cuestiones que no son
para nada comparable. Yo creo que nadie, por ejemplo, debate si un médico tiene una consulta privada en una vivienda que él se compra privada y todo el mundo paga la consulta, entiende que eso es privado y nadie piensa que eso es algo que la sociedad está produciendo por una desigualdad de clases, ¿no? Mientras que nadie entiende que se pueda pagar una concertada, tiene que ser a la fuerza gratuita. Yo creo que ahí hay una tarea grande. Luego yo creo, de verdad, que a los que les toque gobernar los próximos años en educación tienen que planificar la debacle. De verdad, y lo hablo así, los próximos años van a ser una debacle. ¿Por qué? Porque los hijos del baby boom tienen ya 18, 20 años. Se acabó el baby boom y no hay niños y niñas, no hay natalidad. Eso ya no tiene que ver solo con la concertada que la está absorbiendo, sino tiene que ver que habrá que sentarse toda la comunidad educativa y planificar el cierre de aulas, porque es que se van a tener que cerrar aulas porque no hay niños y niñas. Y eso es un problema gravísimo. Habrá que reestructurar centros, reestructurar recursos, habrá que no dar café para todos, porque a lo mejor a un pueblo pequeño no hay por qué darle la misma ratio ni la misma normativa que a las ciudades, ¿no? Y eso va a ser algo a acometer, yo creo que muy difícil, porque además ya se está haciendo, pero sin planificar, ya lo hemos vivido este año, ¿no? Y desde mi otro punto de vista, yo creo que nos estamos centrando mucho en la planificación y en el currículum, en nuevas metodologías, en innovación, cuando el centro de la enseñanza es el alumnado, ¿no? El alumnado no es el mismo, el alumnado ha cambiado y habría de verdad que hacer un esfuerzo por pensar en nuestro nuevo alumnado, en nuestros modelos de familia, cómo el sistema educativo responde realmente a esa realidad. No a línea educativa, a líneas pedagógicas, a moda europea, no, a la realidad que tenemos en la aula de niños y niñas a la que tenemos que dar respuesta con su situación, con su realidad, con sus modelos de familia, con sus dificultades, bueno, con las nuevas metodologías, con la digitalización. Bueno, para mí serían un poco las tres propuestas, las tres dificultades grandes que habría que remeter. Muchísimas gracias por haberme dejado participar en este aforo. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isa. Pasamos a la siguiente compañera. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan. Y muchas gracias por esta oportunidad a los docentes de Andalucía. Gracias a todos los compañeros y compañeras que se están conectando, que se han conectado ahora, porque creo que tanto la educación como la sanidad, que ya hubo un webinar anterior, son los pilares del sistema de bienestar y, por lo tanto, los pilares de la ideología socialista, ¿no?, en cuanto a transformar la sociedad de forma igualitaria y equitativa. Yo, bueno, también soy profesor, también con bastantes años de experiencia, eso es gracias a la edad, nada más, no a otra cosa. Y bueno, he sido director de un instituto grande de la ciudad de Málaga durante 5 años. Después fui delegado de educación, delegado de la Junta de Andalucía, no de educación. Sé cómo funciona cómo funcionaba la Junta de Andalucía en su momento. Y bueno, uno de los problemas que tuvimos en el sistema, en educación, con respecto a nuestro partido, fue la desconexión de la realidad. Llegó un momento que el PSOE, de ser en los años 80 el partido de los maestros, como muchas veces se le decía, desconectamos de la realidad de las aulas y de las salas de profesorado de los centros educativos. Y llegó un momento que hacíamos política educativa sin contar con los profesores y con las profesoras. Eso fue fundamental. Nuestra profesión es muy bonita, es preciosa para todo el que le gusta y se dedica a ello, pero también tiene un toque bastante importante de práctica. Y también los profesores, el profesorado, somos bastante corporativos en ese sentido. No nos gustan que nos impongan las nuevas teorías o los nuevos sistemas educativos, sino que salgan de nosotros, porque realmente la experiencia del aula somos nosotros las que la tenemos. Esa desconexión con la realidad fue importante en su momento y creo que hay que volver a conectar con el profesorado andaluz. Volver a conectar es que seamos nosotros del profesorado andaluz, bueno, que sea el mismo profesorado andaluz que vuelva al partido y que conecte con la realidad y a través de él pues podamos revitalizar el partido a nivel educativo. Eso por un lado. Por otro lado, la educación en Andalucía, podemos basarnos, no quiero extenderme mucho, hay muchos compañeros en la reunión, tenemos dos patas, ¿no?, en la educación andaluza. Una es la pedagogía y otra es los recursos y la gestión. En cuanto a nivel pedagógico, creo que tenemos que ser valientes, como siempre el Partido Socialista ha sido, y escuchar a los expertos
pero también escuchar, como digo, a los que están trabajando, ¿no? Yo creo que en el futuro la educación tendrá un cambio importante y fundamental, sobre todo en temas de tecnología de información y comunicación, ha sido fundamental durante el confinamiento, en el aprendizaje basado en proyectos. Esto es, yo creo que es un tema que tenemos que seguir tratando. En la formación del profesorado, que yo creo que hay que seguir apostando por la formación del profesorado a través de los CEPs y que ésta sea cada vez más adecuada a la realidad social que vivimos. Y definitivamente esa apuesta tiene que seguir siendo pedagógica. Pero por otro lado tenemos lo de los recursos. Totalmente de acuerdo con la compañera anterior que ha comentado. Yo en su momento también estuve en ADIAN, en la Asociación de Directoría, y bueno, el sistema educativo andaluz, pues como todos los sistemas, tiene falta de recursos. Esa falta de recursos, tanto humanos para bajada de ratio, por ejemplo, como materiales, para, por ejemplo, recursos TIC en muchos sitios, aunque cada vez están llegando mejor, hace que no seamos tan efectivos como pudiéramos. El sistema educativo del Partido Socialista debe basarse, como ha dicho la compañera anterior también, en la educación pública, y recordar que la educación concertada fue un auxilio que nos sacamos en los años 80 porque la educación pública no llegaba a todos los sitios, y por lo tanto la educación pública debe ser nuestra bandera y nuestra guía y no perderla de nuevo como hicimos en su momento. Esto daría para hablar horas y horas, no tenemos tanto tiempo, entonces voy a dejar a los compañeros que hablen, pero que tenemos que volver a sintonizar con el profesorado, con los docentes, y volver a ser el partido de los maestros y de las maestras. Cuando lo logremos, seguro que gobernamos Andalucía. Muchas gracias, Juan, y a todos y a todas. Gracias, Javi. Muchas gracias, Javier, compañero. Os recuerdo que vamos a intentar que las intervenciones sean rápidas, que digáis, por supuesto, todo lo que tengáis que decir, pero que sean breves para dar más oportunidad a más compañeros para que puedan expresar las suyas, ¿vale? Muchísimas gracias y saludamos a la siguiente compañera. Siguiente compañera, María Arnedo, y el siguiente se prepare Pablo del Río. Muy bien, buenas tardes. Soy María Arnedo, soy docente y también he trabajado 30 años y de hecho ya estoy jubilada. Pero como llevo poco tiempo jubilada, aún me queda mucho de lo de la docencia. Por ser muy breve, voy a intentar ser casi telegráfica. Me parece que el Partido Socialista debe de apostar claramente por la escuela pública. Ya Juan en alguna de sus intervenciones ha dicho que se trata de que blindemos los servicios públicos y por supuesto la escuela es uno de ellos. Pero no basta con blindarlo. Para que nuestra apuesta por la escuela pública sea clara, requiere dotación presupuestaria. No hay otra forma de hacerlo. Además, hay que trabajar en la línea que los compañeros anteriores han esbozado. Yo creo que la escuela pública pasa porque el modelo de concierto empiece a entrar en crisis. Empecemos a decir que fue un modelo necesario en un tiempo, pero que ahora la escuela pública tiene que ser la alternativa que defiende el Partido Socialista. Además, también creo que deberíamos de establecer unas líneas muy claras de cuál es nuestro modelo educativo que nos diferenciaran no solo de la concertada, sino que dieran una imagen nítida de qué es lo que queremos conseguir con la educación, que finalmente es la herramienta con la que cambiar el mundo. Voy a centrarme solo en dos aspectos para ser muy breve, aunque habría muchos más. Esos dos aspectos que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa en nuestro modelo son, por un lado, la participación. Creo que debemos de conseguir que las escuelas permitan de una forma mucho más eficaz y mucho más clara la participación de las familias en su gestión, pero también que las escuelas formen parte del tejido social de la ciudad o el pueblo en el que se encuentran. En los pueblos pequeños eso ocurre con frecuencia porque es muy fácil que la escuela y el ayuntamiento tengan vínculos o hagan planes conjuntos. En las ciudades es más difícil, pero yo creo que es necesario. Las escuelas tienen mucho que aportar a la construcción de las ciudades desde un modelo distinto de ciudad amable, la ciudad de los niños que decía Tonucci, para que entendáis a lo que me refiero y no tenga que explicarlo.
Eso pasaría por establecer figuras concretas y protocolos que permitieran esa coordinación escuela-ayuntamiento con programas concretos. Y el otro aspecto que creo que debemos de fortalecer y visibilizar es el tema de la coeducación. En este momento no se puede entender ningún sistema educativo que no apueste por la coeducación, porque la única manera de cambiar un mundo en el que las mujeres están discriminadas es que desde la escuela empecemos a formar niños y niñas sin sesgos de género. Para eso son importantes los planes de igualdad, que como decía Jacobo al principio, en Andalucía hemos sido pioneros. Andalucía fue la primera que impuso los planes de igualdad en los centros educativos, pero nos quedamos en el voluntarismo. Son obligatorios, pero luego ¿quién se encarga del seguimiento? Creo que es necesario que el servicio de se implique en esa tarea. Creo que es necesario que haya una formación adecuada del profesorado para abordar la coeducación de forma adecuada. Creo que es necesario que las responsables de igualdad de los centros educativos tengan un papel muy claro y tengan poder realmente ejecutivo en los centros. Y por último, creo que también es necesario que empecemos a hablar ya de la religión fuera de la escuela. Nada más. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias, María. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Pablo, soy compañero de aquí de Sevilla, de la agrupación de Sur, y yo tengo algo menos de experiencia docente. Llevo 5 años dando clase además en un centro concertado, e Isabel, no puedo estar más de acuerdo. Hablando desde el punto de vista de un docente en un centro concertado, 100% de acuerdo, porque las desigualdades que veo yo entre mi centro y otros centros públicos que tienen mucho menos recursos que nosotros son sangrantes. Para estructurar un poco, quiero centrarme en 3 puntos en concreto, y que en cierto modo son también los que Jacobo nos planteaba un poco al principio. Creo que que la mejora de nuestro modelo educativo pasa por 3 grandes bloques. Por un lado, cómo mejorar los entornos de aprendizaje, y es lo que vosotros, Javier, Isabel, bueno, y también María decíais. Necesitamos una mayor inversión para mejorar ratios, para mejorar la formación y motivar mejor a nuestro profesorado, que al final las horas que tenemos de docencia no son normales, con todo lo que hay que tirar para adelante. Y por último también se decían las instalaciones y recursos que tienen los centros. También, como os decía, a mí el agravio que yo veo desde mi centro, que es concertado, a otros que no lo son, no es de justicia social, cuando la educación tiene que ser un elemento de justicia social. Por lo tanto, ese es el primer punto, cómo mejorar entornos de aprendizaje. En segundo lugar, cómo repensar el modelo de aprendizaje en cuanto a competencias y el de calificaciones y evaluaciones. Si le estamos diciendo a los niños que tienen que aprender por competencias y lo estamos evaluando como siempre los hemos evaluado, ¿qué estamos cambiando aquí? Esto requiere, lógicamente, un debate profundo que va mucho más allá de lo que podamos hablar aquí ahora, pero que es algo que tenemos que tener en mente, ya que no le podemos exigir cosas nuevas cuando al final las evaluamos de la misma manera. Y en tercer lugar, es algo que María acaba de expresar de una manera clarísima y creo que es fundamental, que la escuela pública tiene que ser una comunidad de aprendizaje no solo para los alumnos, sino que creo que es un elemento vertebrador del municipio. Al final tenemos unas instalaciones, unos recursos que pueden vertebrar un barrio, que pueden vertebrar a un pueblo, que pueden vertebrar a una sociedad, y la tenemos a nuestra disposición. Entonces, creo que acercar las escuelas al pueblo es un elemento que nos va a permitir darle mucho más contenido y acercar a esos padres que se encuentran distanciados, que muchas veces son escépticos del modelo de aprendizaje que estamos planteando, a entender mejor lo que pasa en nuestras aulas. Lógicamente, esto en zonas de transformación social es muchísimo más importante. Cuando hablo con compañeros de mi distrito, de Sur, que trabajan en centros en los que es un reto muchísimo mayor, lógicamente gran parte de este éxito pasa por involucrar a los padres, a padres y madres de este alumnado. Entonces, si conseguimos que la escuela sea un centro de referencia, no solo ya educador para los niños, sino vertebrador para ese barrio, para ese municipio, vamos a tener muchísimo ganado. Con lo que esos 3 puntos son los que yo quería aportar al debate. Por un lado, lógicamente, mejorar entornos de aprendizaje, mejorando inversiones, al final es básico. En segundo lugar, cómo tenemos que repensar ese modelo de aprendizaje, que lógicamente incluye cosas como la que ha dicho María también, de plantearnos qué rol tiene que tener la religión o qué asignaturas debemos potenciar dentro del marco de nuestras competencias, por supuesto.
Y en tercer lugar, la escuela como comunidad de aprendizaje y como eje vertebrador de nuestra sociedad, aprovechar esos recursos que tenemos. Y nada más, que muchas gracias y que puedo participar aquí. Y desde mi breve experiencia espero aportar algo a este debate. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Lola Ruiz. Lola, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Yo soy de Baena, de la agrupación de Baena. Soy también profesora aquí en el instituto de secundaria de mi pueblo. Yo he trabajado antes en la concertada, ahora trabajo en la pública y bueno, necesidades hay muchísimas. Algunas ya las han mencionado mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Pues también por parte del profesorado, ¿no? Pues se nota una falta, ¿no? O se necesita reforzar también la autoridad del profesorado. El tema continuo, constante de la burocracia, ¿no? Nos enterramos a veces en papeles y vemos que nos queda mucho tiempo para otras cosas que son realmente importantes. El tema también que está muy implicada recientemente con el tema del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. Pues yo no sé si conocéis que recientemente pues, se ha creado también una plataforma, la PAEPI, la plataforma andaluza por la educación pública inclusiva, que precisamente porque el hecho de que la derecha haya llegado al gobierno de Andalucía y la situación del COVID ha puesto de relieve las necesidades que hay con respecto a este alumnado, hasta tal punto pues que bueno, una serie de familias, de AMPA y de personas también a título individual, el profesorado, pues han decidido crear esta plataforma. El tema en algunos centros, yo el centro en el que trabajo es un centro de compensatoria de los conflictos que surgen. A veces, yo recuerdo que hubo una medida antes de la crisis de 2007-2008 con el tema de educadores sociales, se pretendía o se perseguía que hubiera más educadores sociales en los centros. Y es verdad que se echa en falta, ¿no? Porque a veces pues tienes unas problemáticas con algunos alumnos, con algunas alumnas que necesitan a lo mejor un personal especializado porque son niños, son niñas que sabes que no pueden ir a lo mejor a sus casas porque que no van a poder estar atendidos y se necesita un personal especificado. Aquel proyecto pues quedó, me parece a mí, cayó en saco roto, creo que por la crisis. Y bueno, y algunas cosas pues que ya habéis comentado, que es el auge de la concertada tan preocupante que está habiendo en Andalucía y ahora más. Y bueno, por resumir un poquito y no repetirme, irme un poco más al plano más político, en este caso, pues yo creo que todos somos conscientes que las necesidades que hay en la educación pública son muchas. Y yo es que creo que la educación es un sector que absorbe cualquier presupuesto que se le asigne, cualquier dinero que se asigne para educación es poco, porque hacen falta tantísimos recursos, hay que actuar en tanto ámbito. Entonces yo entiendo que políticamente la estrategia quizás deba ir encaminada a hacer un análisis de, bueno, de todo lo que se está haciendo, porque bueno, cuando lleguemos otra vez al gobierno, yo estoy convencida que vamos a llegar con una espada, la situación que nos vamos a encontrar, que nos va a dejar la derecha, va a ser desastrosa desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que va a ser necesario hacer un análisis de ver realmente de lo que se está haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué programas se están llevando a cabo y muchas veces los que estamos a pie del cañón, en los centros, pues muchas veces las instituciones de la administración se llevan a cabo una serie de proyectos, una serie de programas que realmente luego no aterrizan y te dan la sensación de que no sirve para nada, ¿no? Entonces, el presupuesto que vaya a haber para educación es el que es. Puede crecer un poquito más, pero yo ya digo, a mí siempre me va a parecer escaso. Entonces, quizá a lo mejor deberíamos centrarnos y marcarnos como estrategia, definir qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, de qué se puede prescindir y dónde hay que reforzar esas inversiones, dónde hay que dedicar tiempo, dinero, recursos, personal, para precisamente centrarnos en lo verdaderamente importante y hacer que
escuela pública sea pues lo que tiene que ser, como ya han comentado mis compañeros. Y bueno, no me voy a extender nada más porque veo que hay muchos compañeros y compañeras que tienen aquí la mano levantada, y dar las gracias por esta oportunidad, que espero que se repitan estos encuentros, y porque en educación hay mucho por debatir, porque hay mucho por hacer todavía. Pero vamos, repito, creo que la estrategia debe ser marcar muy bien, analizar muy bien todas las situaciones y ver realmente dónde hay que intervenir, porque a veces se interviene o se hacen cosas que realmente o bien se podría prescindir de ellas y destinar esos recursos a otras cosas que son necesarias, o bien darle por lo menos una segunda vuelta. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias a ti, Lola, y también gracias por poner sobre la mesa el tema de los niños con necesidades educativas especiales, la falta de educadores sociales, la insuficiencia horaria de los orientadores que asisten a los centros, y además en un tema que, como es el caso de las necesidades educativas especiales y de los niños necesitados de apoyo educativo, que mueve la sensibilidad de cualquier docente. Así que muchas gracias a ti, Lola. Le damos las buenas tardes y la bienvenida al compañero Paco Romo. Paco, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Un placer poder compartir con Juan y con todos vosotros algunas reflexiones. Lo primero quería comentar, es necesario que se visualice la normalización normativa del por qué si hay cambios normativos. Yo creo que todos los docentes y todas las familias estamos un poco hartos de que las leyes de educación sean herramientas ideológicas y no se rijan por criterios técnicos psicopedagógicos en la línea de las necesidades de la sociedad actual y respetuosa con la diversidad. Con lo cual, lo primero que propongo es que debería quedar bien claro del primer momento, cuando Juan sea presidente, de que los cambios en las normas que la Junta de Andalucía haga como desarrollo de la LOMLOE van a ser cambios con una justificación y una base técnica y psicopedagógica. En segundo lugar, y en la línea de esto mismo, la orden del 15 de enero de la Junta de Andalucía modifica el currículo en las áreas de primaria con una enorme carga ideológica que habría que reconducir. Sube las horas de religión, sube inexplicablemente y además de una forma desproporcionada las horas de educación física por un capricho propio único de nuestro consejero. Pasa a cuarto, desde quinto de primaria, la educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que creo que se descoloca por razones de edad. Desaparece inexplicablemente cultura y práctica digital, que se daba en sexto y es una herramienta transversal imprescindible actualmente en la sociedad actual. Y el segundo idioma, francés en este caso, pues no, da los primeros pasos para que desaparezca de primaria, ¿no? Eso habría que reconducirlo inmediatamente. En tercer lugar, ya se ha comentado, hay que reequilibrar las cargas de los modelos públicas y concertadas. En algunas zonas, como en la mía, que es donde yo trabajo en Sevilla, la pública no puede quedar para un modelo asistencial a aquellos niños que no pueden llegar a la concertada, porque además se está haciendo una clara discriminación por criterios económicos y por capacidades. Todos sabemos, y la administración mira para el otro lado, que la concertada le cobra cantidades importantes a la familia. Y las familias que no pueden, por sus problemas, por sus temas económicos, no pueden llegar a esos pagos, no les queda más remedio que quedarse en la pública. Y también sabemos todos que ocurre que a determinadas familias se les invita a que se vayan a la pública porque, hombre, no dan el nivel, es que esto es muy en la pública es mejor, ahí se trabaja de otra forma más sencilla, con menos contenido. O sea, eso es una realidad que todos conocemos. Esos modelos hay que cambiarlo y debería la inspección estar más encima sobre si se dan estas circunstancias. Y, por supuesto, el cierre de unidades que se están dando en la pública y que no se dan en la concertada,
hace que ese equilibrio de unidades una y otras cada vez se esté descompensando más y en mi zona, por ejemplo, la pública que está para desaparecer y hay 2 centros potentes concertados que se están llevando todos los alumnos. En cuarto lugar, creo que es necesario en los colegios, hay muchos compañeros y compañeras que trabajan de forma voluntarista llevando adelante proyectos que además son motores de dinamización de los centros. No puede seguir siendo que el voluntarismo sea el motivo por el que estos compañeros hacen ese trabajo. Hay que encontrar algunos incentivos reales que a estos compañeros se les compense, no necesariamente de forma económica, aunque puede que también que sí, ¿no? Pero estos compañeros deberían tener incentivos claros siempre que de una forma objetiva, a través de la inspección, por ejemplo, se valorase como muy relevante el trabajo realizado en planes y proyectos que todos conocemos. Y por último, para no ocupar más sitio, es necesario mejorar la comunicación y la participación de los cargos directivos en la gestión de la Junta de Andalucía. Actualmente, y si me permitís, no actualmente, sino antes también, la comunicación es unilateral. La Junta se dirige a nosotros con normas y con instrucciones a veces incoherentes, a veces con muchísimos errores, a veces desconectadas con la realidad, pero es un orden y mando, nosotros ejecutamos y eso es lo que hay. No hay un feedback, no hay una comunicación bilateral en la que podamos hacer llegar a quien sea, oye, mira que esto está mal enfocado, esto hay que enfocarlo de otra manera. Con lo cual, ya propongo también que sería necesario formar grupos de trabajo monográficos, con cargos directivos, con personas que igualmente, de los que había dicho yo antes, lideren proyectos, planes, o sea, que tengan un trabajo relevante dentro de la educación para que se generen las instrucciones de una forma con mayor funcionalidad y con mayor coherencia con la realidad de los centros. Pues nada más, dejo a otros compañeros. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Paco. Iluminada Jiménez. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien, adelante. Bueno, pues encantada de estar aquí esta tarde con tantos compañeros y con Juan. Yo también voy a intentar ser breve y tomar unas notas para que la intervención de todos sea posible. Yo creo que a pesar de que durante décadas en Andalucía ha sido referente en educación, tanto en el ámbito nacional, incluso en el internacional, en el tema de compensatoria hemos sido hasta modelos para países como Alemania a la hora de la escolarización, ¿no? de los inmigrantes, porque hemos tenido experiencias que han traspasado nuestras fronteras. Sin embargo, desde que llegó el nuevo gobierno de Moreno Bonilla con Imbroda, que ha capitaneado esta Consejería de Educación, han querido barrer nuestro trabajo, que es difícil, porque son décadas de un trabajo en educación de mucha calidad. Pero han intentado barrerlo y por otra parte no tenían ni proyectos, ni tenían gente competente para llevar un proyecto educativo de esta envergadura en Andalucía. Y con ello hemos dado pasos gigantescos de cangrejo. En igualdad, en compensatoria, en formación, en proyectos de innovación. Y han llevado una estrategia en la que, por una parte, se suprimen pocas cosas. Pero es que no se trata solo de que no se suprima, sino que las cosas hay que fomentarlas, hay que cultivarlas. Y lo que han ido haciendo es que las que eran más complejas se dejan morir. Y pongo por caso, por ejemplo, la memoria histórica. La memoria histórica, que a partir de la ley de memoria era algo muy reciente, muy nuevo. Ya, por ejemplo, la provincia de Granada, que es de donde yo soy, ya no hay referente de memoria histórica. El día 14 de junio es el día de celebración obligatoria en los centros educativos y que yo sepa, no hay nada preparado. Tuve la oportunidad de hablar con María Márquez, que estaba también muy pendiente de este tema, la parlamentaria que defendió esta ley de memoria, y tampoco vio que hubiera nada al respecto. Yo creo que nosotros
tenemos que volver al aprender a aprender. Decía antes una compañera, creo que ha sido Lola Ruiz, que hace falta inversión, que es verdad que educación se lleva todo el dinero que se le eche, pero que hace falta inversión. Y en los últimos tiempos creo que nosotros, ya con nosotros en la Junta, hubo momentos de déficit en el apoyo a las necesidades educativas. Era tremendo el goteo de recursos que resultaban insuficientes, de PETIS, de IRSE, de pedagogía terapéutica, de sustitución de orientadores. Había una serie de cosas en las que los centros estaban angustiados porque el alumnado con necesidad de apoyo educativo está escolarizado, por tanto necesita sus recursos. Las familias no los ven y están preocupadas, el profesorado, las direcciones de los centros, los funcionarios de la administración, los cargos intermedios, todo el mundo estaba bastante angustiado. Entonces, hay que escolarizar con la máxima garantía, porque eso es garantía de inclusión, de atención a la diversidad y de calidad en la educación. Por otra parte, creo que no solamente la inversión económica, porque ahora pienso en... Yo cuando veo una pizarra digital en un centro, veo las posibilidades. Un sitio en donde tú puedes tener textos escritos, visuales, sonoros, que se pueden compartir, que todo el mundo puede ver a la vez. Eso es una herramienta magnífica de aprendizaje, de investigación. Y cuando yo he llegado a un centro y he visto que lo usaban para tener el libro de texto proyectado y que todo el mundo lo viera desde su sitio, me ha resultado muy doloroso, vamos, una cosa de llorar. Entonces, necesitamos los recursos, pero necesitamos la metodología. Y yo creo que ahí, importantísimo, la labor que hasta ahora han estado haciendo los centros de formación del profesorado, que ahora también están un poquito abandonados. Afortunadamente, continuamos con gran parte de los directores y directoras que ya estaban antes de que estaban nombrados, antes de que llegara este nuevo gobierno, y están tirando del cargo. Pero como nosotros volveremos, creo que es un pilar fundamental. Y en el aprender a aprender, que fue... Iluminada, perdón que te interrumpa, cariño. Vamos a intentar acotar lo máximo. Yo sé que es difícil. La intervención es que hay muchos compañeros que quieren hablar y el tiempo se nos agota. Muchas gracias. Venga. No, quería hacer la brecha digital. Hemos visto el problema tan grave que hemos tenido. Feminismo, inclusión, innovación. Y con respecto a la LOMLOE, yo creo que en este país no hay inflación de leyes de educación. Que la LOMLOE era necesaria para el alumnado de la escuela del futuro, que es necesaria y que es posible. Y nada más. Juan, con mucha ilusión y mucho entusiasmo, porque pronto te vamos a tener allí y tenemos gente que pueda llevar el proyecto adelante. Muchas gracias, iluminada compañera. Le damos la palabra a César. César, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo creo que felicitarte, Juan, porque este tipo de iniciativas son las que este es el camino. Este es el camino, escuchar a los compañeros y a ver qué podemos hacer por el resto de ciudadanos. Yo soy docente, he sido director, he sido prácticamente todos los puestos que se puede haber de responsabilidad de gestión dentro de un instituto. Actualmente soy concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos, he sido concejal de educación y fijaros, estamos hablando de educación y nos centramos en los problemas atávicos que tiene la educación. La falta de recursos, que se nos considere que eso está claro que hay que impulsar y hay que ayudar a que eso sea así, ¿no? Para convencer a los compañeros para que podamos transmitir los valores del socialismo, que al final es eso, transmitir los valores del socialismo a nuestros compañeros para que así lo transmitamos a la sociedad. Porque evidentemente no cabe duda que somos la puerta de llegada a la sociedad en todos los ámbitos. Desde que los niños son pequeños hasta las personas que ya están desarrolladas y se van a la universidad. Entonces yo quería hablar un poquito más de lo que es el plano político. El plano político. Y
políticamente hemos perdido el contacto con los profesores. Los profesores, el profesorado era nuestro, era nuestro. De repente, pues una serie de situaciones que han ido dando lugar a que ya no sea tan nuestro. Pero es que no solamente los profesores, es que los chavales, los jóvenes, eran nuestros y también a veces parece que los estamos perdiendo. Entonces hay que pensar, evidentemente, en la educación en general, pero también en lo que somos capaces de transmitir a través de la educación, para arrastrar al final lo que queremos, que es conseguir los votos suficientes para poder implementar las políticas que queramos hacer de educación y los valores socialistas. En ese sentido, yo creo que tenemos que impulsar los centros educativos, sobre todo cuando ya son un poquito más mayores, impulsar el asociacionismo, que eso ha desaparecido en los centros educativos. Proyectos en los que los protagonistas, los que pilotan los proyectos, sean los propios alumnos. Yo recuerdo aquellos tiempos en los que había el taller de periodismo, el taller de no sé qué, cosas en que los chavales pulsaban a la sociedad y se implicaban con los propios profesores. Ese tipo de talleres hay que volver a recuperarlos. Hay que volver a recuperarlos. A los profesores, evidentemente a los profesores conservando las plantillas, manteniendo las plantillas y aplicando la ley CELA. Si es que tenemos una ley fantástica que protege al sistema público. Yo creo que ha quedado claro. Nada más hay que ver a la derecha cómo ha salido en bandadas, precisamente incluso poniendo a los niños por delante, incluso para echar por tierra una ley que yo creo que piensa en todos y que piensa en la educación pública. Y en los padres. Hay que pensar en los padres también. En los padres y sobre todo en esos padres que son votantes nuestros, que están en las zonas envejecidas de las ciudades, que curiosamente son las edificaciones más desfavorables, donde están los centros más viejos, donde están las plantillas más envejecidas, donde no hay bilingüismo, porque claro, el bilingüismo se aplica generalmente a las nuevas generaciones de profesores que están entrando, que generalmente van a centros que son de nueva creación, que están en los extrarradios, y que resulta que los que viven en los extrarradios son las familias más favorecidas. Y resulta que en los centros de los pueblos nos encontramos con que no hay bilingüismo. A lo mejor una sola línea. Pues tendremos que pensar en eso también. ¿Cómo damos solución a eso? ¿Cómo damos solución? ¿Les ponemos clases de inglés gratis por las tardes a los que no son bilingües? ¿Vamos a hacer una Andalucía a dos ritmos? Una Andalucía con centros nuevos, bilingüismo completo, y otra Andalucía donde a lo mejor los centros están envejecidos, las plantillas envejecidas, y también resulta que hay una sola línea de bilingüismo. Eso tendremos que pensar. Eso tendremos que pensar. Pero desde luego nosotros como socialistas y como políticos, porque en el fondo esto nos gusta y por eso estamos aquí, porque queremos transformar la sociedad, tenemos que pensar en la importancia de la educación como la vía de acceso a los ciudadanos. Y desde luego tenemos que brindarles la posibilidad de que accedan a esa comunidad educativa, para que desde esa comunidad educativa aprendan los valores que nosotros tenemos y que nosotros creemos en esos valores y que son buenos para todos, dejando los juicios que tiene pues, la derecha muchas veces respecto a determinadas cosas. Con lo cual, estupendo, hay que impulsar pues, esas necesidades de recursos, que siempre pedimos más recursos, las bajadas de ratio, centros mejores, inversión de dinero, eso está muy bien. Pero desde luego tenemos que enfocarnos a lo humano. Los centros educativos se han convertido en guarderías, pero las guarderías pueden ser buenas si dentro se genera unas dinámicas en las que fomentamos el asociacionismo, los valores de la igualdad, los valores de la coeducación, etcétera, un montón de la integración, por lo que nosotros creemos, es que es en eso en lo que creemos. Simplemente yo creo que hay que impulsar ese tipo de acciones en que hagamos protagonistas a los profesores, a los alumnos también y a los propios padres y dándoles, pues que ellos vean que existe igualdad, que compensamos las desigualdades. Y con eso yo creo que podemos volver a recuperar la credibilidad por parte de los compañeros y también por parte de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y una intervención necesaria. Una intervención necesaria porque pone sobre la mesa a la escuela como comunidad educativa y porque tan importante es reclamar todo aquello que nos falta como compartir con los demás propuestas e ideas y dar a conocer lo que siempre los maestros hemos sido capaces de hacer. Gracias, César. Le damos la palabra a nuestra compañera Cinta. ¿Cinta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Yo soy Cinta, de Sevilla, de la agrupación de Pinomontano.
tenía muchas cosas apuntadas, pero como han ido compañeros y compañeras hablando, iba a hablar del desmantelamiento de la pública, la bajada de la ratio, el peso de la religión en los horarios. Creo que eso es algo que nos preocupa a todos. También quería hablar del plan estival, pero creo que lo voy a dejar porque todavía estoy un poco cabreada hoy que han salido los centros que se han apuntado a este maravilloso plan. Lo de maravilloso, entiéndase. Y me voy a centrar básicamente en el tiempo que se tarda en cubrir las bajas docentes. Hay centros en los que es insostenible en ocasiones esperar 10, 11 días en que llegue un compañero o una compañera a sustituir la baja de otro docente. Porque además normalmente eso va en detrimento de aquellos alumnos y alumnas que necesitan un refuerzo que se le da dentro del aula y que, claro, tenemos que tirar del personal que tiene especialidades para cubrir esas bajas que no se cubren. Esa es mi propuesta, importante, que tengamos en cuenta también que esto de las sustituciones no es algo que nos venga ahora nuevo, que eso ya lo cambiamos estando nosotros en la Junta. Y a mí es algo que me desencantó como militante y como docente, principalmente. No me entretengo más porque hay muchos compañeros y compañeras. Juan, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da a los docentes, a las docentes. Y me quedo con una frase que ha dicho la compañera antes al principio: el cambio siempre está en las manos de quien sabe escuchar. Añadiría que también en las manos de los que somos un poquito inconformistas. Muchas gracias a todos. Gracias, Cinta. Muchas gracias, Cinta. Juan José, compañero, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Sí, muy bien. A ver, lo primero, darle las gracias a Juan por este espacio y una primera petición. Por favor, este tipo de mesa de debate o demás, cuando estés de presidente de la Junta, no pierda este hábito, Juan. ¿Vale? A ver, comienzo. Hasta ahora, todos los que habéis intervenido soy docente y yo hago un aplauso a todos los docentes demás. Yo no soy docente. Yo aquí en este caso llevo también más de 20 años relacionado con la educación, pero desde la otra parte, la parte de las familias y la parte de AMPA y demás. Ya que más que padre de representante de un AMPA, os comento, yo soy presidente de una asociación que se llama Alterna Ocio, tiene carácter regional y llevamos 20 años trabajando. Y yo quiero primero expresar que me entendáis bien la queja. Hasta que no ha intervenido el compañero César, no se ha escuchado la palabra comunidad educativa. La educación tiene 3 patas: profesorado, padres y alumnos. Y os puedo demostrar con pruebas fehacientes que cuando se abre la participación a padres y alumnos, como ha dicho César, hay un cambio revolucionario. Lo demuestro con Alternaucio. Alternaucio se creó hace 20 años para cubrir lo que la parte, digamos, oficial de la administración no cubría, porque Baeza es una población de unas 15.000 habitantes y, bueno, había una serie de déficits. A raíz de una situación aquí a nivel local, similar a lo que ha pasado ahora con esta crisis global, se destapa cuál es la necesidad de una especie de radiografía de qué situación es, ¿vale? Yo suscribo casi palabra por palabra todo lo que han dicho hasta ahora los compañeros los que han intervenido, de escuela pública, recursos, el no a la formación religiosa en los centros educativos, el no, simplemente no, hay otro espacio para hacer esa formación. La participación y demás. Pero no se puede hablar de participación y demás cuando el modelo que tenemos, que los colegios a las 3 de la tarde cierran y todos esos recursos, todos esos espacios y todo eso que hay ahí se queda inútil. Yo he conocido, no sé, creo que a lo largo de mi vida todas las reformas educativas que han existido. Y a más, cada vez la reforma es quitarle peso y quitarle fuerza a esa pata de la comunidad educativa que son los padres y los alumnos. Por desgracia, con la ley BERT sufrimos un varapalo tremendo y espero que con esta nueva reforma educativa recuperemos parte de lo que hemos perdido los padres en los centros educativos. Y luego vuelvo a lo mismo, la participación. Un colegio, como se ha dicho antes, es un motor social. El que en un centro educativo se abran las puertas, esas puertas que se cierran a las 3 de la tarde, se abran a la población, a esos padres, a esas madres, a esos alumnos, a esas alumnas,
con actividades mil, que se pueden conformar y se pueden coordinar con padres, profesorados, con alumnos. Se pueden hacer 1000 experiencias, que eso repercute socialmente en cada una de las casas que rodean el centro educativo, pero influye en los abuelos, influye en los padres, influye en los alumnos, influye en un mejor ambiente educativo, influye en 1000 cosas. Y ahora se ha hablado también de formación. Yo estoy totalmente a favor que los padres, que los profesores tengan su formación. Pero ¿y los padres? ¿Qué formación? Los padres, tenemos unos niños, no vienen con una guía de usuario y nos enfrentamos a miles de cambios a lo largo del año de educación de nuestros hijos y nosotros no tenemos esa formación porque, vuelvo y repito, esta crisis que ha venido con la pandemia, ha venido un modelo tecnológico que los centros han tenido que sufrir, pero ¿y la familia? ¿Y la familia que tenía 3 y 4 hijos en su casa? No pueden tener 3 o 4 ordenadores disponibles en un mismo horario para atender las necesidades de sus hijos. Esto ha abierto una brecha aún mayor, una brecha social tremenda. Padres y madres que han tenido que limosnear una tarjeta de datos, de navegación de datos para que su hijo o su hija pueda hacer los trabajos de clase. Padres y madres que, donde yo estoy, en Baeza, provincia de Jaén, en plena campaña de aceituna, se han cerrado estos comedores escolares, o no se han cerrado, o se han dejado de atender, se han dejado de asistir, y que un padre y una madre tengan que pensar primero en que si su niño o su niña come o no come ese día, o si tiene o no tiene un ordenador para que haga un trabajo y demás, por mucho modelo educativo que queramos pintar, hablamos de recursos, pero recursos en todos los aspectos. Yo recuerdo hace años, cuando yo subí a Madrid a participar en CEAPA, que el modelo educativo andaluz era la envidia de cualquier otra comunidad autónoma. La envidia. El libro gratuito, el recurso informático para los alumnos, era dábamos envidia. Y, jolines, de unos años para acá, es que va dando un poquillo de vergüenza. Y luego eso, repito, es que como hasta ahora todos los que habéis intervenido habéis sido profesorado, que repito, un aplauso tremendo al trabajo inmenso que hacéis. Por favor, esas puertas de los centros educativos, esas puertas de los despachos de los equipos directivos, abrirlo a los padres y madres, que os garantizo que hay miles de padres y madres, miles, que están deseosos de participar en los centros educativos. Están deseosos. Puedo daros ejemplos de gente que aquí se ha hablado del trabajo voluntarioso del profesorado, de padres y madres, los cientos de horas que echan al año en favor de los centros educativos. Y eso, por desgracia, cuando, dependiendo del equipo directivo, del director de turno, te cierran las puertas de las narices de un centro que tú entiendes como tuyo, pues luego no se puede pedir esa participación. En fin, Juan, te pido que, por favor, cuando estés en la presidencia de la Junta de Andalucía, que lo estará, por favor, no pierda la costumbre de este espacio de debate y, por favor, que se escuche un poco más a los padres y que no que se nos pida ayuda, que se nos reclame como obligación nuestra como padre y madre, que es una obligación que tenemos y muchos lo entendemos así. Y que no tengamos que venir a través de asociaciones externas, por así decirlo, a montar o a cubrir huecos que la administración no cubre. La mano de los padres y las madres la tenéis a vuestra disposición en los centros educativos y trabajando juntos podemos hacer ese cambio social que es muy necesario. Han dicho antes que los profesores erais nuestros, del PSOE, y es cierto. Esa escuela concertada, es que no es escuela concertada, vamos a ser sinceros, es una escuela privada disfrazada. Y vamos a ponerle ya su nombre, es una escuela privada disfrazada, porque hay un impuesto que se cobra ahí a los padres para cubrir un pago por debajo de la mesa, y eso hay que averiguarlo. Y el que tenga que colgar el cartel de escuela privada cobrando lo que tenga que cobrar, pues para adelante como cualquier otra empresa privada, sin ningún problema. Pero eso hay que taparlo. Y ya paro y simplemente daros las gracias. Muchísimas gracias, Juan José. María, buenas tardes. Ya, buenas tardes a todas, a todos. Juan, buenas tardes. Primero quería dar
mi reconocimiento y felicitación a todas las compañeras y compañeros por el durísimo año que llevamos a cuestas. Soy profesora de IES Macarena de Sevilla. Y bueno, a mí me gusta más mirar hacia el futuro. Todos sabemos las carencias por las que venimos pasando, todas las dificultades. Entonces yo lo que voy a aportar son ideas de cara a qué deberíamos plantear como partido para volver a ganar la confianza del profesorado y sobre todo de las familias. Para mí la educación tiene que estar basada en un cambio metodológico. Y ese cambio metodológico pasa por desarrollar las competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI, creatividad, innovación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, resolución cuántica de problemas, etcétera, se puede desarrollar a través de las aulas de futuro. Y ahí es donde deberíamos de ser pioneros en Andalucía. Ofrecer estas aulas del futuro donde se permite al alumnado trabajar de una manera que avance a través de proyectos, donde están creando, presentando, proyectando, resolviendo, investigando. En esa aula de futuro, los niños y niñas estamos presentando un modelo inclusivo porque todos participan de todo. El modelo inclusivo que ahora mismo tenemos se basa en que el niño está en una clase de una manera física, se le da un trabajo aparte y ya creemos que eso es inclusión. Y es el error mayúsculo. Con respecto a la coeducación, hace poco estaba pasando una encuesta, se me ha llegado una encuesta de firmas para que por fin se reconozca, o por lo menos en algún libro de historia, de literatura o cualquier otro, haya mujeres. O sea, tenemos una deuda histórica con lo que es la coeducación. No puede ser que a estas alturas todavía las editoriales no planteen ningún modelo femenino. En mi centro llevamos 2 proyectos de mujeres, el proyecto de Mujeres con Conciencia y Ciencia, Marie Curie, y el proyecto de Mujeres Oceánicas, y creo que nosotros tenemos que trabajar de una manera presentando al alumnado la coeducación no en un día que se celebra al año o en 2, sino todos los días, a través de una gamificación, de una innovación, de un saber sentir con la mujer, no solo presentarla a nivel científico, sino cómo sentía, qué compromiso social tenía, para que ellos también tomen eso de referente como modelo. En mi centro tenemos 27 nacionalidades. Lo que sí que he estado observando y experimentando durante mucho tiempo es cuando nos viene alumnado inmigrante que muchas de las niñas mayores se hacen cargo de los hermanos menores. Entonces, esto lo tenemos que ir cortando y rompiendo, como digo, desde el aporte de la educación. La violencia de género hay que cuidarla, este tema, porque sabemos que se inicia, es muy importante, mucha violencia de género se inicia en los institutos. Entonces, ahí está el germen en muchas ocasiones, con lo cual habría que priorizar. Yo considero que se debe fomentar la formación del profesorado de otra manera. Creo que se debe de proporcionar y permitir el trabajo de equipos de coordinación pedagógica y que muchas veces no se trata solo de bajar la ratio, sino también de cómo saber implementar una serie de innovaciones. Creo que la educación medioambiental yo la haría como un eje transversal que incluya a todas el resto de asignaturas. Estamos en un momento de cambio climático, eso es un momento que los niños están viviendo y que todos estamos sufriendo. También el modelo, perdón, ya termino. También lo que es una educación emocional. La educación emocional basada en saber sentir al niño quién es, cómo se siente y que el profesorado esté preparado para desarrollar y llevar a cabo una educación emocional. Nosotros trabajamos mindfulness y creo que es una de las medidas que yo abogaría en un futuro. Nuestros proyectos están ahora siendo presentados en Holanda como proyecto de calidad y creo que esto tendríamos que implementarlo, esta forma de trabajo, desarrollarla y potenciarla entre todo el profesorado. Si te parece, Marian, muchísimas gracias. Damos la palabra a vosotros. Gracias por permitirme aportar. Gracias, Marian. Damos la palabra al compañero Paco Álvarez. Paco, cuando quieras. Sí, buenas tardes desde Granada. Saludos a todos mis compañeros, a los que hacía años que no veía.
Y encantado de poder estar aquí con vosotros. Juan, mucha suerte y mucha fuerza. Vamos a empujarte entre todos para que llegues a la presidencia de la Junta de Andalucía, que buena falta nos hace, al PSOE y sobre todo a la educación. Bueno, yo quiero señalaros 3 ideas. Fundamentalmente desde mi conocimiento y experiencia de haber trabajado como docente y especialmente haberlo hecho durante una década en el polígono de Cartuja de Granada, y de otro lado de haber tenido el inmenso honor de gestionar la educación pública andaluza durante varios años. Yo quiero señalaros que tenemos que recuperar el debate y la primacía del éxito escolar frente al fracaso y al abandono escolar. Por otro lado, quiero deciros que de mi experiencia en la gestión, el sistema educativo se dedica a tareas de gestión que deberían hacer otras administraciones y hacerlo de manera más eficaz y más cercana. Y por otro lado, me gustaría señalaros lo que a mi juicio es clave y ya ha quedado definido en numerosos informes de prospectiva internacional sobre los sistemas educativos, y es que de un sistema educativo su techo no lo marca la calidad de su infraestructura, de sus colegios, del número de aulas que tengan, de instalaciones deportivas, de comedores escolares. El techo lo marca la calidad de su profesorado. Cómo esté ese profesorado preparado y cómo esté incentivado para hacer su tarea. Y cómo esté reconocido por la sociedad. Para que entendáis bien esto, es importante saber de qué tamaño hablamos. El sistema educativo andaluz tiene 14 países en Europa más pequeños que el propio sistema educativo andaluz. Os diré que en España hay 6 comunidades autónomas cuyo número de niños es menor que nuestro número de profesores. Es decir, esto es un tamaño descomunal, es un tamaño de país y por lo tanto, para abordarlo hay que tener esa visión global de qué estamos moviendo. 125.000 o 130.000 profesores no son fáciles de gestionar como recurso humano, como el mejor, entre comillas, departamento comercial que tiene la educación. Os diré, de mi experiencia de responsable político, en torno a 25 años de distintas tareas habrán pasado por mi mano, si no 500, muy cerca de programas electorales municipales, de todas las escalas, desde capitales de provincia hasta municipios de 1000 habitantes. Os diré que en todos ellos el hecho de reivindicación en torno a la educación estaba marcado por un objetivo material. Bien sea, hay que construir una guardería, hay que construir un centro educativo, hay que ampliar el que hay que poner un comedor escolar, hay que poner lo que sea. Mi pregunta es, casi nunca nadie que vino a verme como consejero me pidió ni me comentó cuál era el fracaso escolar de su municipio, ni cuánto quería que el esfuerzo nos llevara a bajar. Es decir, hemos hecho de ese asunto una caja negra. Y por lo tanto hay que ponerlo en el primer plano. Es decir, la educación y el sistema educativo andaluz y todas sus terminales, incluidas, como bien antes señalaba, las asociaciones, las AMPA, bueno, perdón, no quiero perder el hilo y quiero ir rápido, por favor. Es decir, nosotros tenemos que recuperar esa primacía de ese objetivo. El Centro de Estudios Andaluces señalaba hace unos años en un informe que yo recomiendo que rescatéis, que los padres que tenían titulación universitaria, sus hijos tenían 14 veces más posibilidades de llegar a la universidad que los niños de padres que no habían ido al colegio. Es decir, nuestra tarea es de verdad que funcione el ascensor social. Y para eso hay que corregir los factores de fracaso y de abandono escolar temprano. Eso quiere decir que hay que meterlos a todos en carga, a toda la estructura en carga, especialmente a las corporaciones locales, para las que quiero señalar también un nuevo camino. Mirad, el sistema educativo andaluz, cuando empieza la democracia, era todo como les pasaba a las ciudades. Todo eran farolas, asfaltar, saneamiento, agua potable. El sistema educativo tenía que hacer colegios. Y lo hizo de manera brillante, lo hicimos de manera brillante. Y equipamientos escolares. La segunda parte fue las actividades complementarias gracias a un cambio profundo en la sociedad que hizo que la mujer se incorporara al mundo del trabajo y la conciliación fuera un factor determinante que cayó casi a pleno rendimiento en el sistema educativo, que no estaba preparado para eso, ni materialmente ni en su capacidad de gestión. Mi experiencia me dice, y esto Juan me va a entender bien porque es el alcalde más importante que tenemos en Andalucía, que esos servicios tienen que empezar una fase exploratoria para ser gestionados por las diputaciones y por los ayuntamientos. Es decir, nosotros damos 240.000 comidas al día.
tenemos 1.600 comedores escolares, puedo equivocarme en unos cuantos, que es casi más del doble de los McDonald's que hay en España. Es decir, tenemos un tamaño descomunal de servicios para los que no estamos preparados. Pero ¿cómo vamos a saber si la calidad de una comida a 300 kilómetros es buena o es mala? Es decir, todo eso está, en mi opinión, haciendo que el sistema educativo también eche en su mochila una carga que no ayuda a su centralidad. Con un chiquillo cuando entra en unas determinadas condiciones sociales, culturales y económicas, y qué caja de herramientas tiene al salir de ese sistema. Por lo tanto, yo apuntaría a que eso debería ser una fase exploratoria, la primera legislatura, que Juan, cuando llegues, piénsatelo y medítalo. Yo haría un plan para que ayuntamientos de distinto tamaño y diputaciones gestionaran esos servicios y seguramente lo harían bien. Y por otro lado, Paco, lo último, sí, termino, tenemos que conseguir que los mejores vengan a la educación. Mira, el último dato de las universidades andaluzas es que todos los estudiantes matriculados en las facultades de Ciencias de la Educación lo han hecho en segundo, tercer o cuarta opción, el 75%. El 80% de los titulados profesores hoy de nuestros institutos de ciencias reconocieron en una encuesta, el 80%, que no pensaron nunca dar clase en un instituto en el primer y segundo curso en el que se estaban formando. Es decir, está terminando la gente a hacer una tarea que está lejos de su vocación. Los sistemas educativos eficientes consiguen a los mejores y a los más comprometidos con su vocación para que vengan a la educación. Saludos. Muchísimas Gracias, gracias. Paco. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Le damos la palabra a nuestra compañera Angelina. No nos da tiempo ya. Lo siento. Pasamos la palabra, Juan. Bueno, nos dicen que tenemos que cortar ya. Como sabéis, estos webinars están limitados en el tiempo, como nos pasó el otro día con la sanidad. Hacen falta webinars con más tiempo para poder intervenir todos los que habéis pedido la palabra. Yo no voy a hacer un resumen, ni mucho menos. Sí diré algunas cosas que se han repetido y que podemos compartir todos y todas, que sería, en primer lugar, que hace falta escuchar a la hora de definir y tomar decisiones en este programa de gobierno que le ofrezcamos a los andaluces. Hace falta que trabajemos más la escucha activa con los profesionales, con los docentes y con la comunidad educativa en su conjunto. Creo que tenemos que dedicar más tiempo a escucharnos, a escuchar opiniones respecto a cómo funciona el modelo y también, evidentemente, a ver cuáles son los elementos y cambios que debemos introducir en una sociedad que evoluciona más rápido que nosotros mismos, prácticamente en la adaptación a esos cambios. En segundo lugar, me llama poderosamente la atención. Creo que efectivamente la LOE nos obliga ahora también a tomar partido y creo que el gobierno actual andaluz, pues ya sabemos qué es lo que opina sobre ella. Por tanto, creo que tendremos una oportunidad cuando ganemos las próximas elecciones de tomar decisiones en relación con la apuesta por la escuela pública y, evidentemente, también en relación con los modelos de concierto y con lo que ello supone para lo que decía en este caso una de las compañeras, creo que la primera que intervino, Isabel Bernal, que me ha apuntado lo de planificar la debacle. Me parece que la planificación educativa y la evolución demográfica nos debe hacer pensar seriamente cómo vamos a utilizar de la manera más eficiente los recursos en los próximos años y, evidentemente, qué cambios nos permite introducir eso en todo el sistema, porque es evidente que van a seguir haciendo falta cada vez más recursos si queremos conseguir los objetivos que tenemos todos en materia educativa, más recursos, pero hay que gestionarlos de manera más eficiente. Y además creo, y también se ha dicho aquí, que los centros educativos deben jugar un papel vertebrador en el conjunto y en el contexto en el que se enmarcan. Y, por tanto, la relación y el papel de los centros educativos en el modelo de ciudad y en la gestión de los ayuntamientos creo que hay que repensarla claramente. Mi experiencia como alcalde de Sevilla en el ámbito de la red de ciudades educadoras creo que nos ha dado muchas claves respecto a lo que podemos avanzar en ese ámbito. Y se ha dicho aquí, lo decía Paco al final, hay que pensar en la transferencia de servicios y de recursos para la gestión de determinadas cuestiones que no van ligadas
a la propia docencia y a la actividad y el objeto de un centro educativo. Y por otra parte también es verdad que hay instalaciones, hay recursos que pueden utilizarse mucho mejor y pueden utilizarse fuera del horario lectivo, pero eso significa cambios profundos también en el modelo de gestión de los centros. Nosotros lo hemos intentado y no ha estado exento de muchas otras dificultades de otro tipo, personal, plantillas y otro tipo de cuestiones y de ámbitos de condiciones laborales, etcétera. Por tanto, no es sencillo, pero creo que sería un cambio revolucionario en el papel de los centros educativos en su entorno familiar y, como se decía aquí, para la visión del conjunto de la comunidad educativa. El aprovechamiento por parte también de los padres y madres, la posibilidad de hacer talleres, como se decía aquí, lo decía Marianne, ¿no? De hacer talleres y de aplicar nuevas metodologías, ¿no? A la hora de bueno, pues invertir mucho más en todo lo que significa pues esas habilidades y esos otros elementos que creo que son importantes además del propio ámbito lectivo. En fin, creo que muchos retos, muchas cuestiones de enorme calado e importancia que no quiero ni siquiera de lejos, ¿no? Intentar ahora resumir. Me quedo con vuestras propuestas, las que he podido tomar nota. Os pido que sigáis trasladando vuestros comentarios y sugerencias a una página, a una dirección de correo, perdón, a una página web, elcambioparagobernar.es, elcambioparagobernar.es, todo seguido. Creo que con eso arrancaríamos las propuestas para la elaboración del programa, pero si tengo vuestra confianza, a partir del 14 estructuraremos un trabajo ordenado, un trabajo bien organizado en toda Andalucía, con diferentes grupos de trabajo y, lógicamente, con distintos objetivos. Muchos de ellos ya los habéis planteado aquí, algunos otros que se han quedado en el tintero los hablaremos con calma y con tranquilidad. Muchas gracias por vuestra participación y seguimos viéndonos en los días que quedan. Ánimo y ya sabéis, el 13 de junio, que nadie se quede en casa, participar, implicaros. Creo que este es el momento del PSOE y debemos salir más fuertes y más unidos que nunca de este proceso de primaria. Muchas gracias.